La UNASUR convocó a una reunión de emergencia en Río de Janeiro ante el juicio político al presidente del Paraguay, Fernando Lugo, a quien se responsabiliza por una masacre ocurrida la semana pasada en una hacienda. Que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias. El presidente Lugo denunció que los que pretenden interrumpir el proceso histórico abierto en Paraguay son quienes vivieron del privilegio y mostraron su insensibilidad frente a las injusticias y desigualdades sociales del país. El mandatario reconoció que luego de las muertes de Curuguaití se instaló un clima de máxima tensión dominado por una impronta golpista a solo 9 meses de las elecciones generales. Denuncio ante el pueblo paraguayo que su voluntad, expresada en las urnas el 20 de abril del 2008, está siendo objeto de un ataque en misericordia de sectores que siempre se opusieron al cambio y se opusieron a que el pueblo pueda participar como protagonista de su democracia. La intentona para destituir a Lugo se consolida en el Parlamento con la decisión que tomó el Senado por mayoría, dándole menos de 24 horas al presidente para ejercer su defensa. Según el cronograma de la Cámara Alta, mañana a las 4 de la tarde, hora de Paraguay, se dará a conocer el veredicto. Frente a esta decisión parlamentaria, varios movimientos campesinos convocaron a una manifestación de repudio en Asunción. La misma medida tomó la coalición de partidos que forman el Frente Guasú. En la región, el intento de golpe parlamentario también disparó repudios y generó máxima preocupación por la institucionalidad de Paraguay. Los presidentes de la UNASUR, reunidos en la cumbre climática de Río +20, decidieron enviar al secretario general del grupo, junto a 12 cancilleres, a Asunción para evitar por todos los medios posibles que se rompa la estabilidad democrática en Paraguay. Para el presidente Fernando Lugo es la hora más crítica de su gobierno. Por 73 votos a favor y 1 en contra, Pedro, votaron a favor del juicio político los diputados paraguayos. Tal cual, Juan. Juicio político que implica separarlo del cargo. Y esto lo dice claramente el libelo acusatorio, así se llama el documento presentado por la Honorable Cámara de Diputados del Paraguay. Libelo acusatorio en contra del presidente de la República, Fernando Lugo. Ahí se plantea el mal desempeño de sus funciones y por lo tanto hay que separarlo del cargo. Pero se lo acusa de muchas cosas, no solamente de la masacre o del enfrentamiento que hubo entre campesinos y policías hace unos días. En ese libelo acusatorio, que tiene 8 páginas, se lo acusa de algo que sucedió en el 2009, de una reunión de jóvenes en una sede militar donde estos jóvenes izaron banderas partidarias. Se lo acusa al presidente Fernando Lugo de ser facilitador de invasiones a tierras y después recibir con puertas abiertas a los líderes de estos campesinos o dirigentes de movimientos sociales que invadían tierras. Se lo acusa de la creciente inseguridad y la falta de voluntad para combatir al ejército del pueblo paraguayo, un muy pequeño movimiento guerrillero. Se lo acusa de haber firmado el protocolo Ushuaia II entre presidentes de UNASUR, que respalda a los presidentes y dice que esto tiene como iniciativa, como idea, respaldar la figura de los presidentes por sobre las instituciones. Se lo acusa de la masacre de Curuguatí, sucedida hace unos días, donde hubo enfrentamientos entre policías y campesinos. Se lo acusa de promover el odio, de promover la lucha entre pobres y ricos, de haber llevado adelante las emboscadas que provocaron la masacre de estos campesinos y policías. La conclusión es que hay que separarlo del cargo. Pero hay algo muy interesante que se dice en ese documento, no van a ser palabras mías, son palabras del documento firmado por los diputados que aprobaron justamente el juicio político. Lugo hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo. Obviamente la intención es explícita, separarlo del cargo. ¿Cómo hay que llamar a esto? Como un golpe de Estado parlamentario. Se están movilizando para defender a Fernando Lugo. Recién veíamos, creo, imágenes en directo desde Asunción. Hay que ver si las movilizaciones y el hecho de que los cancilleres de UNASUR lleguen a Asunción puedan mover un poco al Parlamento en esta situación que ha aprobado. Difícil de pensar en eso, porque en el Parlamento paraguayo la oposición a Fernando Lugo
es mayoría. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasa con los que apoyaron? Con la fórmula que estaba con Fernando Lugo, también ellos están en contra de Fernando Lugo. Recordemos que en el pasado hemos hablado muchas veces del enfrentamiento con el vicepresidente Franco, que abiertamente llamó en el pasado también a la destitución del presidente Fernando Lugo. En síntesis, diputados, aprobó separarlo del cargo. Mañana va a poder ir a las 12 del mediodía a hacer un cierto descargo, pero lo más probable, si esto continúa así, es que lo destituyan, a menos que la presión de UNASUR sea muy fuerte, el expresidente pro tempore de UNASUR, y que la movilización popular en las calles lo apoye.